Nos dé la fuerza para continuar estas enseñanzas, para seguir gustando, saboreando tu divina palabra. Este momento, este rato que nos queda todavía de compartir, queremos colocarlo en tus manos, para que podamos gustarlo según tu querer, y para que esta palabra transforme nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos ahora con la segunda parte. No, la segunda no, vamos en la cuarta. ¿Qué? Cosas del alcohol. Del café. Hermanos, vamos ahora a ver la cuarta parte, que es que los apóstoles lo asumen. Creen, ahora sí, y lo asumen, lo hacen suyo. Ya lo mirábamos en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? 2:42, donde se reunían para la fracción del pan. Y 46, donde decía que todos los días. Ahora bien, vámonos a, que ya lo leímos, pero que no lo gustamos y saboreamos como debe ser, a 1 Corintios capítulo 10, versículo del 16 en adelante. 1 Corintios 10, 16 en adelante, cuando San Pablo va a decir lo que él pensaba. Dice: ¿la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Es una pregunta. ¿Es que ustedes lo dudan? ¿Es que no están seguros? ¿Es que se les olvidó? ¿La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Ya se les olvidó? La segunda pregunta que hace San Pablo: ¿y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Está diciendo que para ustedes y yo mantenernos en la común unión es que Cristo viva en nosotros y nosotros en Cristo, tenemos que beber de la copa y comer del pan. Lo está afirmando, él ya lo cree, ahora lo está enseñando. ¿Cuánto le costó? Le costó muchísimo. Ahorita compartí con un hermano y me llamó la atención lo que él decía. Es que tenía razón de que les costara. ¿Cómo no? Si toda la tradición de ellos estaba prohibido beber sangre hasta de animales, ahora peor todavía, la sangre de un ser humano. ¿Sí? Ellos pensaban que era la sangre de un humano que se estaban bebiendo como tal, comiendo su carne, y tanto tiempo habían creído eso. Ahora le vienen a decir que todo lo contrario, le quieren cambiar la mentalidad. ¿Cómo lo iban a aceptar? ¿Tenían razón de irse? ¿Tenían razón? Les costó creer mucho. Sin embargo, creyeron los apóstoles. Y no solamente creyeron, sino que además lo enseñaron a los judíos y a los paganos, a todo el mundo. Para unos era una locura. Para otros era una locura, para una barbaridad. ¿Cómo va a creer eso? Bueno, seguimos en el verso 17. Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos. Si comemos del pan, seremos un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. Nos unimos como una unión, pues todos participamos del mismo pan, todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso es en la iglesia de Cristo donde se come el pan, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y es en la iglesia de Jesucristo donde se come el pan, la Eucaristía. En las otras iglesias no, por varios motivos. El primer motivo es porque no creen, y el segundo motivo,
No hay, no hay ungido sacerdote. Por ejemplo, viene la Semana Santa. Este muchacho hace el papel de Jesús. Y busca, van a hacer el Via Crucis, ¿no? Y todo eso. Y el Jueves Santo busca 12 apóstoles y él se sienta en la mesa con los discípulos. Así como está esto aquí. Y él se sienta y agarra pan y les dice, tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Toma el vino, tomad, bebed todos de él. Y se lo pasa a los compañeros que están ahí. ¿Hicieron la Eucaristía? ¿Celebraron la Eucaristía? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque él no es sacerdote, él no tiene la orden, no tiene la ordenación, él está haciendo una obra de teatro. Los evangélicos cuando celebran la cena no están haciendo la Eucaristía, están haciendo una obra de teatro. Por eso ellos no pueden creer que ahí está Cristo. Y no está. En la cena de ellos no está. Porque es una obra de teatro. En la Eucaristía de nosotros sí está. Porque quien lo hace es un sacerdote ordenado. De aquellos que Jesús le dijo, háganlo de memoria mía. Tienen la orden, la potestad, la autoridad, el poder. Por eso los evangélicos tienen razón cuando dicen que Cristo no está en el pedazo de galleta que ellos se comen. Ahí no está Cristo. Es un símbolo. Para ellos sí. Pero distinto a lo de la Eucaristía, porque en la Eucaristía sí está Cristo. Ajá. Ajá. Ese ya sería otro tema para hablar de eso, ¿verdad? El del sacerdote, bueno, pero algún día lo explicamos lo del sacerdote. Algún día, hoy estamos trabajando la Eucaristía. Bien, entonces, ellos realmente no celebran la cena del Señor. Celebran, puede ser la cena judía o puede ser una obra de teatro. En recuerdo, ellos celebran un recuerdo, nosotros no. Nosotros celebramos la Eucaristía, la fracción del pan. El banquete del reino de los cielos, el anticipo del banquete celestial. Esa es la diferencia. Por eso nunca es igual ser católico a ser evangélico. Nosotros sí creemos que ahí está Cristo. Y vamos a ir demostrándolo bíblicamente. ¿Por qué? ¿Por qué estamos convencidos? Sigo diciendo, leyendo el versículo 18. Fíjense en Israel según la carne. Los que comen de las víctimas sacrificiales, ¿no están acaso en comunión con el altar? Pregunta. ¿Es que acaso el que come de la víctima no se pone en común unión con el altar? Y al decir con el altar, ¿con quién está diciendo también? Con Dios. Está diciendo que si nosotros comemos de la víctima, de la carne, del cordero de Dios, estamos entrando de una vez en comunión con el altar, con Dios. Común unión. ¿Qué digo pues? Que lo inmolado a los ídolos es algo. Perdón. ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Esto significa que los apóstoles siguieron bebiendo de la copa del Señor. ¿Sí o no? Porque si no nos dijera, no podéis beber de la copa del Señor. Si dice no podéis beber, significa que sí la están tomando, bebiendo. Pero no podéis beber de la copa del Señor y a la misma vez de la copa de los demonios. Significa que los apóstoles sí bebían de la copa del Señor. Como el Señor le había dicho, hagan esto en conmemoración mía. No podéis participar de la mesa del Señor, ya no se refiere a la cena judía, sino a la cena del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
Si yo participo de lo inmolado al Señor, de la Eucaristía, del acto de culto, de los sacrificios del Señor, no puedo participar de los actos de culto a los demonios. Porque se inmolaba a los ídolos, a los dioses falsos, paganos. Y también aquí habría una referencia a los que inmolan animales a Satanás, a los brujos. Usted no puede participar de lo inmolado a los brujos o de los ritos satánicos y de la cena del Señor. O se va con los brujos o se va con el Señor. Pero usted no puede estar en los dos. No puede haber un católico que vaya a brujos. No, porque los brujos son sacerdotes de Satanás y entran en comunión directa con Satanás. Y el que va a la Eucaristía entra en comunión directa con Dios. Y aquel que va a los dos provoca la ira del Señor. Provoca la ira del Señor. No puede ser. Ahora miremos el versículo, el capítulo 11. Versículo 17. Capítulo 11, versículo 17. Dice así: al dar estas disposiciones, él está dando unas enseñanzas de su fe, está corrigiendo también. Al dar estas disposiciones, no los alabo. ¿Se da cuenta que San Pablo también les alaba las orejas al pueblo? A aquella gente que no le gusta que el sacerdote le diga las cosas y le jale las orejas. La Biblia es clara. Pablo le dice que quiere que los alabe, no los alabo. Eso está mal. Pone carácter, orden. ¿Por qué? Porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo oigo que al reunirse en la asamblea hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. Para reunirse a la cena del Señor no debe haber divisiones. Y Pablo le jala las orejas y dice, no puede haber divisiones. Hay peleas entre ustedes y eso no puede ser. Pero eso pasaba en aquel tiempo y sigue pasando. Peleas entre los carismáticos con los cursillistas, con los legionarios, con los de qué. No puede ser. Somos la misma iglesia. Que yo pertenezca a un movimiento de apostolado no quiere decir que no pertenezca a la iglesia. Y que yo pertenezca a un movimiento de apostolado no quiere decir que el otro que pertenece a otro movimiento de apostolado no sea iglesia. Somos la iglesia. Merecemos respeto y ayuda. Hay algunas viejitas que se sienten dueñas de las iglesias y porque el padre me metió a mí aquí de monaguilla o de sacristana o de no sé qué, yo soy la que hago y deshago aquí, aquí se cumple lo que yo diga y qué, y no váyase de la iglesia. Hoy cuidado, grave, cruel, cuidadito. La Biblia es dura en ese aspecto, fuerte. No, Señor. La iglesia es de todos. Y no tiene que haber divisiones en la iglesia. Ahí el importante es Cristo. Y nosotros somos hermanos y tenemos que amarnos como hermanos. Nada de divisiones y peleas en la iglesia. Como perros y gatos. Si un pagano nos ve a nosotros peleando así, ¿qué va a decir? ¿Para qué yo voy a ser cristiano? Por eso decía un ateo, odio a los cristianos. Todo el tiempo decía, odio a los cristianos. Y por allá uno le preguntó, ¿y por qué los odia? Los odio no porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. Odio a los cristianos. ¿Por qué? No porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. Porque nos ponemos una chaqueta de cristianos, pero dentro de la iglesia actuamos mal. Tratamos con desprecio al otro, porque el Padre me dio a mí la autoridad en la iglesia. No. El que se enaltece será humillado. Y dentro de la iglesia de Dios, eso que se nos da autoridad no es para humillar al otro, sino para servir al otro. El Padre le encargó a la Legión de María a hacer el monumento del Jueves Santo.
Pura Legión de María. Cursistas no quiero aquí. Carismáticos no quiero aquí. No los quiero ni ver. Pura Legión de María. ¿Y por qué no? Si quiere ayudar, ¿por qué no lo deja? ¿No somos hermanos? Que a mí me encargaron. Si usted le encargaron para que dirija y para que... Pero no para que usted sea dueño de la iglesia. No, señor. Vamos a ver si tenemos el Espíritu de Cristo. Y dice Pablo, en esto no los alabo. Y yo hoy haciendo eco a la palabra de Pablo, en esto no los alabo. No sean sinvergüenzas. Ajá. Pues ante todo oigo que hay reunidos en la asamblea, hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. Pablo no era caído de la mata. Desde luego, escuche la palabra de Dios, desde luego, tiene que haber entre ustedes divisiones, disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre ustedes. Nunca dejará de haber peleas en la iglesia. ¿Para qué? Para darse cuenta quiénes son los lobos y quiénes son las. ¿No se recuerdan que Jesús un día les dijo a los apóstoles, los envío como ovejas en medio? Los envío como ovejas en medio de lobos. De modo que tiene que haber ovejas y tiene que haber lobos. La pregunta es, ¿usted qué es en la iglesia? ¿El lobo? ¿Que nadie le puede acercar? Que todo el mundo sale huyendo y dice, es que ya está la vieja esa, no sé qué, y yo me voy de esta iglesia. Porque es que no quiere a nadie, no acepta a nadie, solo ella, o solo él. Lobo, lobo. Y Jesús dice que no, que él quiere dejar las ovejas, a los mansos, a los humildes, a los sencillos. A eso es que quiere el Señor. Tiene que haber divisiones para probar, para darse cuenta quién es tú probada, quiénes son cristianos de verdad. Que lo desprecien, lo saquen corriendo y todavía van a la misa. Todavía. Y pues ya, ¿usted no fue el que la sacristana lo sacó corriendo y le dijo que más nunca lo quería ver aquí? Sí, pero yo estoy aquí porque vengo por Dios. Oh. Y todavía le trae hasta un caramelo a la sacristana. Oh. De virtud probada. Virtud probada, porque nosotros decimos, uy, yo soy paciente, padre, yo soy muy paciente, pero no de virtud probada. Vamos a probarlo a ver. Vamos a ver si es verdad que es paciente, para que vea cómo le suelta las patas a cualquiera. No, virtud probada significa que he soportado, he aguantado. Ajá. Cuando se reúnen, pues, en común, no es comer la cena del Señor. Los está regañando, se están reuniendo y que para la cena del Señor, pero no lo están reuniendo para la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casa ustedes para comer y beber? ¿O es que quieren despreciar a la iglesia del Dios y avergonzáis a los que tienen? ¿Qué voy a decirle? ¿Les alabo? En esto no los alabo. Me voy a hablar en criollo, en castellano. Pues imagínense que en aquel tiempo no era la hostia así chiquitica como nosotros la tenemos, sino era pan. Bastante pan. El vino no era así que un poquitico, era bastante vino. ¿Qué hacían los ricos? Llevaban bastante pan y bastante vino, y esto es mío. Tragaban pan hasta quedar y bebían vino. Mientras que otros no tenían que comer. Y dice Pablo, ¿esa es la cena del Señor? No. Y dice Pablo, ¿quieren tragar pan? Compren bastante y traguen en su casa. ¿Quieren beber vino? Compre todas las botellas y tómenselo en su casa. Pero aquí no vengan a despreciar la casa del Señor. Señor, el pan no es un pan cualquiera, es la cena del Señor. El vino no es un vino cualquiera para que usted se embriague, es el vino del Señor. Por eso ahora en la misa no se reparte pan bastante, sino un pedacito de pan, para que no caigamos en la misma. Para que vayamos no por llenar el buche, sino con la fe de que ahí está Cristo. Por eso el vino no es para que los borrachos hagan la cola, vamos a tomar michi de gratis.
No, sino para que usted sepa que va a recibir la sangre de Cristo. Ahora pongan cuidado lo que sigue. Versículo 23. ¿Por qué les estoy jalando las orejas? Dice San Pablo. Porque yo recibí del Señor. Pregunto, ¿Pablo recibió del Señor algo así? ¿Pablo estuvo entre los 12 apóstoles de Cristo? ¿Pablo vino después de eso? ¿Pablo no conoció a Cristo? Por revelación. Pero Pablo dice, yo recibí del Señor. A Pablo mentiroso. No, mentiroso no. Mentiroso no. Lo que pasa es que recibirlo de la mano de los apóstoles era recibirlo de la mano del Señor. Porque recibirlo de la iglesia apostólica es recibirlo del mismo Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y forman un solo cuerpo. Y por eso dice Pablo, yo recibí del Señor. No de la mano del Señor Jesús, sino de los apóstoles. Pero que es igualito. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Yo lo recibí, a mí me lo enseñaron. Yo lo creí. Ahora que lo creí y lo vivo, ahora quiero transmitirlo a ustedes. ¿Qué fue lo que Pablo recibió de los apóstoles? ¿Qué fue lo que Pablo creyó? ¿Y qué es lo que Pablo está enseñando? Por eso se llama el cuarto paso. Los apóstoles lo creen, lo asumen, lo reciben, lo hacen suyo. He aquí que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Y viene y nos echa el cuento que ya sabemos cómo fue la institución de la Eucaristía. Pero él no la recuerda. Dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebiereis? Hacedlo en memoria mía. Siempre que lo hagan, háganlo porque yo se lo ordené, se lo mandé. Pues cada vez, escuchen, pues cada vez que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Qué está diciendo con eso? Que nosotros nos unimos a la muerte del Señor hasta que Él vuelva cada vez que comamos de ese pan y bebamos de ese cáliz. Es decir, con otras palabras, nos unimos a la nueva alianza, al sacrificio salvífico de Dios. Nos unimos al Cordero de Dios, a la mesa del Señor, al banquete de Dios, hasta que Él vuelva. Eso lo tenía convencido Pablo y ahora lo estaba enseñando. Por tanto, porque está convencido de esto, porque lo aprendió bien y porque lo quiere enseñar bien, de aquí en adelante quiero que presten oído al tambor. Por tanto, quien coma el pan, repítanlo, quien coma pan, escuche, pan, la P con la A, pan, y la N, pan. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del pan y de la copa. ¿Sí? No. ¿Peca contra qué? Contra el pan y la copa. ¿Contra qué? ¿Ve cómo juega Pablo? ¿Ve cómo juega? El que coma del pan, el que coma del pan y beba de la copa indignamente, no peca contra el pan, no peca contra el vino, lo que ustedes ven. Pecan contra lo que ustedes no ven, pero que está ahí. ¿Qué es lo que ustedes no ven, pero está ahí? Pecan contra el cuerpo y la sangre, porque Jesús agarró pan y le dijo, esto es mi, ¿lo recuerdan? Y antes les había prometido, le voy a dar a comer un pedazo de pan y ese pedazo de pan es mi cuerpo.
Esa pregunta se la voy a responder mañana. Esa no se la voy a responder hoy. Porque se le da, y se la voy a responder de una vez para que no se vaya. Para que no se vaya así. ¿Por qué no le va a dar la sangre? Ahora, la Eucaristía. Está mal la pregunta suya. Está mala la pregunta suya. Se la voy a responder, pero no se la voy a responder completa. Mañana la respondo completa. Pero no lo voy a dejar así. Hermano, a ustedes cuando le dan la hostia, le dan el cuerpo y la sangre de Cristo. Te lo voy a explicar. Cuando el sacerdote está consagrando, hay un momento en el sacerdote parte el pan, se arrodilla, hace una oración, se levanta, agarra un pedacito de pan y lo echa al cáliz. Y dice en secreto, que ustedes no escuchen, el cuerpo y la sangre de Cristo unidos, cuerpo y sangre unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Está uniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué está uniendo el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Saben por qué? Porque la misa es pasión y muerte. Pasión y muerte. Pero hay otro paso. Resurrección. Si fuera pasión y muerte solamente, usted me podría decir, ¿me dio solamente la carne o me dio solamente la sangre? Porque un cuerpo muerto puede sacar la sangre para allá y puede sacar la carne para acá. Pero cuando ya el cuerpo está vivo, la persona está viva, ¿el cuerpo y la sangre pueden estar separados? No. Cuando Cristo entonces en la misa es pasión, muerte y resurrección, cuando nosotros lo comemos, ya es el Cristo vivo. Y por eso no está la sangre por un lado y el cuerpo por otro, sino en el pan está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo me como a Cristo en la hostia consagrada o en el vino consagrado. Al Cristo vivo, triunfante, resucitado, al que se le apareció a los apóstoles cuando partió el pan en Emaús. Lo reconocieron resucitado. Vivo, no muerto. Por eso a usted no le están dando solamente el cuerpo y no le están dando sangre. A usted le están dando al Cristo vivo, cuerpo y sangre. Una vez me pasó a mí, por allá una mujer que le di, repetí la comunión, se me acabaron las hostias y me quedó puro vino. Y agarré el vino y le di. Dijo, no señor, usted a mí no me va a dar la pura sangre. A mí me da también el cuerpo. O si no, no se lo recibo. Y no quiso comulgar. Eso significa que hay católicos que todavía no están bien formados. No están bien formados. Si el cuerpo está para un lado y la sangre para otro lado, la persona está muerta. Entonces Jesucristo está muerto. Mañana hablamos de eso, porque mañana es esa partecita que ustedes me están empujando, no, pero eso toca mañana. Mañana vamos a aclarar la Eucaristía como tal. Cómo vivir la Eucaristía, ya la misa, así, los pasos desde que comienzan en nombre del Padre hasta que dicen en el nombre del Padre pueden irse en paz. Mañana, para vivir la Eucaristía. Hoy estamos desde las Sagradas Escrituras, mirándolo desde un punto de vista así, diríamos aquí entre nosotros, un punto de vista teológico y escriturístico. Mañana entonces miremos desde un punto de vista litúrgico. La Eucaristía mañana litúrgica, esa que ustedes celebran todos los domingos. Eso, lo que tienen, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué se sientan? ¿Por qué creen esto? Todo eso. Mañana vamos a verlo, ¿eh? Pero hoy estamos viendo desde otro punto de vista. Yo me iba, ¿a dónde iba yo? 11:20. Estaba aquí, ajá. Bien. El que coma indignamente, peca contra... El que coma indignamente del pan y beba de la copa, indignamente, no peca contra el pan, lo que usted ve, o contra el vino, no. Está pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Se hace reo. Está pecando. La convicción que tenía Pablo que en ese pan estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. La convicción que tenía. Y él lo está enseñando.
Ya lo cree, está convencido. Ya pasó por la prueba porque Pablo era judío y le costó mucho creerlo. Pero ya pasó esa prueba y ahora lo está enseñando. Versículo 28 que ustedes deben grabar en su memoria y en su corazón y enseñarle a los niños de catequesis. Examine pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Dice Pablo, examínese cada cual, examine su conciencia cada quien, y coma así del pan y beba del cáliz. Porque el que coma del pan y beba del cáliz sin discernir. Sin discernir significa sin darse cuenta que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. El que no descubra que ahí está Cristo, discernir, es que usted va sacando, ustedes se dan cuenta de esas cosas que usan los que cuelan la arena, que van cirniendo, ¿verdad? Van un cernidor, hasta que queda lo que quiere aquí, hasta que queda lo que va discerniendo, va sacando una cosa de la otra, va detectando una cosa de la otra, sabe detectar que esto es pan y esto es vino, pero también sabe detectar que en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el que no discierna eso, el que no sea capaz de darse cuenta que ahí está Cristo y que no lo sepa creer, se está tragando su propia condenación. De ahí la responsabilidad que tiene un catequista para hacerle creer al niño qué es lo que está comiendo, por qué está Cristo ahí, por qué tiene que creer. De ahí que muchos niños comulgan sin saber qué es lo que están comulgando y más nunca vuelven a la iglesia. Mire el versículo 29 o el 30. Por eso, porque la gente no está descubriendo que ahí está Cristo en el pan. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos, muchos achacosos, y mueren no pocos. Hay muchos enfermos por no creer que ahí está Cristo. Otros están achacosos o débiles, son débiles. Y otros hasta han muerto, mas nunca volvieron. Murieron en la fe. ¿Por qué? Porque no le enseñaron lo que Pablo está enseñando. Pablo lo está enseñando para que no haya ese problema. Usted quiere no estar enfermo. Usted quiere no estar débil, ser fuerte, y usted quiere no estar muerto, sino vivo. ¡Qué casualidad! El que no sea capaz de reconocer que ahí está Cristo, muere. Se traga su propia condenación, muere. El que lo detecte, está comiendo el pan vivo bajado del cielo, el árbol de la vida eterna, por la fe. Entonces comenzamos diciendo que había en el jardín un árbol de vida. Y aquí entonces dice Pablo que el que discierna y que reconozca aquí tendrá vida. El que no lo conozca tendrá muerte. El que lo ignore, el que lo desprecie, como Eva ya que despreció el árbol de vida y agarró fue el otro. Y dice, por eso hay muchos entre ustedes enfermos, débiles, y otros han muerto. ¿Quieren ustedes también morir? No me refiero a la carne, porque sabemos que todos vamos a morir. Me refiero en el espíritu. Me refiero en la fe. Por eso hay muchos niños y muchas personas que vienen a la iglesia y mueren su fe y se van y más nunca vuelven. Porque es que le hicieron comer el pan del cuerpo y la sangre de Cristo sin saber qué era lo que estaban comiendo y se estaban tragando su propia condenación.
Entonces yo se lo traduzco al castellano. Si usted es una persona que no cree que Cristo está en la hostia, no comulgue. No comulgue. ¿Ah? Anemia espiritual. No comulgue. Hace más bien así. Pero si usted va a comulgar es porque usted está seguro. ¿Quiere creer de que ahí está? Como Pedro. No entiendo nada, pero ¿para dónde voy a agarrar? ¿Solo tú tienes palabra? No comprendo nada, pero yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que este es su cuerpo y esa es su sangre. Yo lo creo. El cuerpo de Cristo, yo digo, creo. Así es. Amén. Y abro la boca y lo recibo. Por eso el Padre le dice. ¿Se acuerda que el Padre siempre le va a decir a usted eso? El Padre le dice, el cuerpo de Cristo, no se le olvide, ¿no? Y usted dice, ajá, amén, estoy seguro, estoy convencido, sí creo. Y a veces ni siquiera sabe lo que está diciendo. El cuerpo de Cristo, amén, y que ni sabe lo que está recibiendo, ni pendiente. Hermanos, y por eso muchos niños están fracasando en la catequesis. Porque el catequista no le está enseñando esto. ¿Y cómo van a enseñar si ellos tampoco le han enseñado? Hasta hoy tenían excusa. De hoy en adelante no tienen excusa. No hay excusa. Hay que enseñarlo. Claro, es que el mismo catequista a veces ni cree. Aquí entre nosotros. Que no me escuche nadie. Es que parece que hay hasta sacerdotes que no creen. ¿Sí? ¿Es que acaso los discípulos los discípulos de Cristo hubo un grupo muy grande que no quiso creer? Sin embargo, Cristo está ahí. El hecho de que usted no quiera creer. Por ejemplo, un ciego. ¿Un ciego es capaz de ver los colores? Y un ciego, usted le dice, mire, existe el color azul, el rojo, el blanco, y le dice el ciego, no. Y usted le dice, sí, y le dice el ciego, no, porque yo no lo veo. El hecho de que el ciego no lo vea, ¿ya dejó de existir el color azul? Ahí está, lo que pasa es que el ciego no lo ve. Pero está. Él puede decir que no está, y para él no está porque él no lo ve. Pero el color azul está. Y existe. Que los evangélicos digan, juren y rejuren que ahí no está Cristo. Si están ciegos y no lo ven, eso no es ningún problema. Pero si nosotros creemos, ahí está. El hecho de que un evangélico diga que ahí no está Cristo, por eso Cristo dijo, pues un evangélico dijo que ahí no estaba yo, me voy. No, Señor. Cristo sigue estando ahí, aunque usted o yo o un evangélico diga, ahí no está. Ajá, sí. Y por eso digo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no me verá, pero ustedes sí. Ah, bueno, muy bueno. Está buena eso, está buena eso. Cuando compra una lata de atún, él paga y no sabe qué es lo que hay por dentro. Pero cree, ¿no? Que ahí hay una atún. Cree que hay una atún. Está buena esa, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el hecho de que haya personas que no crean en Cristo no quiere decir que Cristo no esté. Él está, a pesar de que haya personas que no crean. ¿Eh? Y nosotros lo que creemos tenemos que vivir esa fe, estar convencidos y enseñarlo a los demás. Y simplemente les he dado citas para que ustedes, cuando el diablo los toque por ahí y les quiera decir, no, Cristo no está en la hostia, usted se vaya a la palabra de Dios, la lea, la guste, la saboree y diga, sí, está. Yo creo, aunque hay personas que no quieren creer. Y el 666 de Juan dice que el que no cree se va. Y al irse se vuelve anticristo.
Sí, si tienen la potestad, si tienen la autoridad, si tienen el poder de Dios, Dios actúa por esa autoridad y ese mandato que Él les dio. Dios es el que obra, porque ahí el que obra es el Espíritu Santo. ¿Y cómo será eso? Le decía un discípulo al maestro: maestro, yo cuando celebro la misa y pongo las manos allí y digo, ¿y cómo será eso? Si yo soy humano. Y le dice el maestro las mismas palabras que le dijo el ángel a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo hará eso. Es el poder del Altísimo. Es un misterio, es un milagro. Ahora pongan cuidado. Hay personas que lo dudan. Hay católicos que lo dudan. ¿Sabe quiénes no lo dudan? Los de la secta satánica, los brujos y secta satánica. Ellos no lo dudan. Llévele usted una hostia escondida. Usted dígale a uno de la secta satánica y diga: mire, le voy a llevar una hostia consagrada. Y usted diga: voy a burlarme de este brujo. A este me lo voy a burlar. Y llévele una hostia sin consagrar, para ver si le sirve para algo. No le sirve para nada. Porque ellos trabajan en lo que ellos llaman misa negra. Ellos trabajan es profanando el cuerpo de Cristo. Y si ahí no está el cuerpo de Cristo porque no está consagrada, ¿qué van a hacer? Nada. Por eso los de la secta satánica buscan las hostias consagradas. Porque ellos sí creen que ahí está Cristo. Y el peor pecado entonces que le agrada más a Satanás para ellos es burlarse de Cristo. Mientras se burlen de Cristo, por eso utilizan la Biblia. Tengan en cuenta que los brujos utilizan Biblia. Porque al burlarse de la palabra de Dios están agradando a Satanás. Y entonces usted cree: ay, qué brujo más bueno, tiene la Biblia. Ay, la ignorancia es atrevida, ¿no? La ignorancia es atrevida. Además, también tenemos testimonios de sacerdotes que no habían creído y Dios les ha revelado algunas cositas. ¿Han escuchado por allá los milagros? Ajá. La hostia que ha sangrado. Por allá también una bruja que quiso burlarse y lo echó en un perol y se le convirtió en pedazo de carne. O sea, hay varios milagros en el mundo entero. Y lo peor es que los científicos incrédulos han dicho: eso es mentira, vamos a hacer el examen a la sangre. Y han hecho el examen a la sangre. Y se han quedado con la boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque al hacerle el examen han descubierto que es sangre humana. ¿Sí? Y es sangre pura. No está mezclada con otra sangre. Usted sabe que siempre en la sangre de nosotros está aquello de que la sangre del papá y la sangre de la mamá. Y en esa no. En esa simplemente la sangre de la mamá. Y hasta ahí llegan ellos y dicen: oh, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Porque aquí es la sangre de la mamá. Y el papá, no tuvo papá. Y para ellos es imposible que una persona sin tener papá. Ese se llama Jesús. Y han hecho la prueba y están los milagros. Pero eso es un milagro que Dios ha permitido para que la gente crea. Sin embargo, decía San Agustín, creo que era el que decía: para el que quiera creer tengo 1000 pruebas. Para el evangélico que quiera creer tengo 1000 pruebas. Para el evangélico que no quiera creer no tengo ni una. No tengo ni una, porque es cuestión de creer o no creer. ¿Cuántas pruebas tenemos de que Dios existe? La primera es que estamos vivos. Si Dios no existiera, dijo por allá un pensador, dijo un filósofo: pienso, luego existo. Y yo podría decirle: pienso, luego existo. Existo, luego hay alguien que me creó. ¿Y ese alguien se llama Dios? Esa es la mejor muestra de que existe un Dios. Sin embargo, hay personas que dicen: Dios no.
existe. Y hay 1000 pruebas, 1000 y una pruebas. El que no quiera creerlo, no tengo ni una. Pero para el que quiera creer, tengo muchas pruebas de que Dios existe. Hermanos, creo que con esto hoy hemos culminado la parte de la Eucaristía, desde este punto de vista. Mañana será litúrgico. ¿Cómo vivir la Eucaristía? ¿Cómo tengo que celebrar la Eucaristía? ¿Cómo tengo que participar en la Eucaristía? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, demos entonces por terminado hoy esta enseñanza, invitándoles a creer firmemente cada vez que vayan a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.